Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque eso sea perder tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Pues vamos a continuar aprendiendo cosas siempre interesantes, siempre vitales para la existencia del pensamiento de Ortega. Ya sabe todo el mundo que estamos utilizando los apuntes de la lechuza de Minerva. Están puestos en internet de forma totalmente gratuita y libre. Y hoy lo que vamos a hacer es, después de ver el otro día la primera parte del problema de la realidad, que consistió en la crítica al realismo y al idealismo, que ahora vamos a resumir, hoy vamos a ver exactamente el cuarto y el quinto párrafo. Lo decimos por si alguien quiere ver este vídeo mientras lo mira en los apuntes. Pues, ¿qué es lo que vimos el otro día? Resumimos rápidamente. El otro día lo que vimos es que Ortega y Gasset va a hacer primero de todo, una crítica a toda la filosofía anterior. Y era una crítica a tanto, por un lado, el realismo, toda la filosofía anterior a Descartes, recordamos. ¿Por qué? Porque en el realismo había una primacía, lo fundamental era la realidad exterior, el mundo, no el individuo, no el sujeto. Lo importante era el mundo. Y va a hacer también una crítica al idealismo, que sería toda la filosofía a partir de Descartes, incluyendo siempre a Descartes. ¿Por qué? Porque va a hacer lo contrario. Va a decir que lo fundamental, la primacía, la va a tener el sujeto. La va a tener el yo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que para Ortega tanto uno como otro se equivocan. Hay que hacer una filosofía nueva. ¿Y cuál va a ser la tesis de esta filosofía? Así que ya vamos a la filosofía de Ortega, es decir, ¿qué es lo que defiende Ortega? Hasta aquí la crítica, a partir de aquí lo que defiende Ortega. Lo que va a defender es una idea fundamental. Si se entiende esta idea en Ortega, se va a entender mucho más fácil todo Ortega. Además, hay que reconocer que Ortega es una persona que escribe muy bien, que escribe muy claro y que se preocupa mucho siempre en todos sus escritos de que las ideas sean claras, de que las ideas a un lector le parezcan claras, a un lector le ayude a comprender el texto. ¿Vale? Decía siempre Ortega que la claridad es la cortesía de los filósofos. Pues vamos a ver esta claridad representada en la explicación de Ortega. ¿Qué es lo que va a defender Ortega? Decíamos que la realidad, ¿qué va a ser? Va a ser el yo, pero ¿con qué? Con el mundo. ¿Con qué? Con las cosas. Es decir, ¿qué es lo que va a ser la realidad para Ortega? ¿Cuál va a ser la clave de todo el pensamiento de Ortega? La clave va a ser que yo y mundo no son dos objetos independientes entre sí o que uno esté por encima del otro, sino que se constituyen mutuamente. Yo me constituyo en un mundo y el mundo cambia con respecto a mí. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que van a ser, yo y mundo van a ser dependientes. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Imagine usted su familia, imagine usted su centro de estudios, su instituto, su colegio, lo que sea. Imagine su clase, imagine su grupo de amigos, imagine, en fin, su entorno. ¿Ese entorno sería el mismo sin usted? Pues no, cambiaría. A lo mejor para bien, tal vez para mal, pero cambiaría, es decir, no sería el mismo. ¿Por qué? Porque el yo constituye el mundo. Pero ¿es verdad también que el mundo constituye el yo? Diría Ortega, sin duda. Imaginemos que hubiéramos nacido hace un siglo. Imaginemos que hubiéramos nacido hace dos.
Imaginemos que hubiéramos nacido hace 3. Imaginemos hace 1000 años. ¿Qué es lo que nos hubiera ocurrido? Que seríamos distintos a como somos. ¿Por qué? Porque el yo constituye al mundo y el mundo constituye al yo. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer? Una crítica a aquellas filosofías que han dicho que era uno de los dos. No, dice Ortega. Los dos son dependientes. Los dos van juntos. ¿Y dónde van juntos? Va a decir Ortega. ¿Dónde se da esta dependencia? ¿Dónde se da esta relación entre el yo y el mundo? Y Ortega lo tiene claro. ¿Dónde va a ser sino en la vida? ¿Qué ocurre? Que mi vida, la vida de cualquiera, es esa relación permanente entre yo cambiando mi mundo y mi mundo cambiándome a mí. Yo influyendo al mundo y el mundo influyéndome a mí. Yo constituyendo al mundo y el mundo constituyéndome a mí. Yo haciendo desarrollarse al mundo de una forma determinada y el mundo haciendo desarrollarme a mí de una forma determinada. ¿Eso es el qué? La vida. La vida es esta relación mutua. Es la vida de quién? De cada uno de nosotros. Y por eso la vida, ¿qué es? La vida, por eso, es, dice Ortega, la realidad como radical. La vida entonces es la realidad radical. ¿Qué significa realidad radical? Significa que la vida es lo que auténticamente existe, realidad, es algo que existe con toda su fuerza, con toda su potencia, es esa relación entre yo y el mundo, y es radical porque es la raíz de todos los problemas. Radical significa raíz. Un problema radical es un problema que está situado en la raíz, es el problema fundamental. Pues lógicamente, si la vida es esa relación, mundo y yo, si la vida es la relación de mutua dependencia entre yo y el mundo, la vida es la realidad radical. Es el problema fundamental, es la vida. No es solo el mundo, no es solo el yo. Es el qué, la relación entre el yo y el mundo, que es la vida. Así que la vida es la realidad radical. Y, dice Ortega, lógicamente ahora, si la vida es la realidad radical, ¿qué tendrá que estudiar la filosofía? ¿Tendrá que estudiar solo al mundo como creía el realismo? ¿Tendrá que estudiar solo al sujeto como creía el idealismo? ¿Tendrá que estudiar solo a las cosas? ¿Tendrá que estudiar solo al yo? No. ¿Tendrá que estudiar el qué? La vida. ¿Y va a estudiarla cómo? Definiendo sus categorías. ¿Qué es qué? Ese grupo de características que la vida tiene. Toda vida humana va a tener estas características que vamos a contar aquí. Estas características que en nuestros apuntes van a ser 5, porque hay veces que Ortega cita estas en concreto, otras veces les cambia el nombre, otras veces cita alguna que aquí no aparece, pero que está en realidad implícitamente en otra. Es decir, que nosotros vamos a añadir 5 características que son para Ortega las fundamentales de toda vida humana. Así que, si encontráramos solo una vida humana, una sola, una vida que llamáramos humana, que no tuviera alguna de estas características, Ortega estaría equivocado. Vamos a ver cuáles son. Primera característica, dice Ortega. ¿La vida qué es? La vida humana es autoconciencia. Vamos a ver si esto es cierto o no. ¿Cuál es la gran diferencia entre los seres humanos y los animales? La gran diferencia entre los seres humanos y los animales es una de ellas es la autoconciencia en la vida. ¿Qué significa que eres autoconsciente? Significa que 1, sabes que existes, y 2, eres capaz de saber lo que estás haciendo en cada momento de tu existencia. Es decir, eres capaz de autorrepresentarte a ti mismo. Yo ahora sé que estoy grabando este vídeo, que estoy dando esta clase,
Usted podrá saber que la está viendo. Cuando estamos comiendo, sabemos que estamos comiendo. ¿Qué sabemos? Que estamos vivos. Somos el único animal que sabe que está vivo. Y de hecho, por ejemplo, para poner un ejemplo que todo el mundo entienda la importancia de esto, cuando alguien está en coma, por ejemplo, consideramos que a su vida le falta algo. ¿Por qué? Porque no sabe que está vivo. Es la autoconciencia. Primera característica humana que ningún otro ser vivo en la Tierra tiene. La idea de saber que está vivo. Y por consiguiente también, lógicamente, la idea de saber que vamos a morir. Así que, primera característica, la autoconciencia. Segunda, una muy famosa. La circunstancia. La circunstancia. ¿Qué es esa característica? Que nuestra vida es, ya lo sabemos, un yo que se relaciona con el mundo y un mundo que se relaciona con el yo. ¿Qué es esa característica? Es la idea de que yo, que estoy aquí estoy yo, no solamente sé que estoy vivo, es decir, no solamente tengo autoconciencia, primera característica, sino que además yo vivo en una circunstancia que estoy cambiando permanentemente con mi vida y que a su vez me cambia a mí permanentemente. Mi vida está en una circunstancia. Por eso mi vida no sería la misma si hubiera nacido hace 300 años, ni sería la misma si hubiera nacido dentro de 300 años. Mi vida no sería la misma si hubiera nacido en un lugar distinto al que he nacido, y mi vida no sería la misma, por ejemplo, si mis circunstancias fueran otras. ¿Qué ocurre? Que yo soy yo, en una frase muy famosa orteguiana, y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, añade Ortega, no me salvo yo. ¿Por qué? Porque mi circunstancia me influye en la vida y yo influyo a mi circunstancia. Así que yo soy autoconciencia, yo soy circunstancia, pero no solo yo, sino que toda vida humana, como realidad radical, es autoconciencia y es circunstancia. ¿Pero qué más es la vida? Y dice Ortega, la vida además es un imprevisto. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Primero, que yo no he decidido estar vivo. Primera parte. Nadie ha decidido nacer. De hecho, sería absurdo, porque antes de nacer no existías. No podías decidir nacer o no nacer. Cuidado. Así que es un imprevisto. Te has visto arrojado a la vida. Tú no has elegido la vida. Tú no has dicho, voy a nacer. Venga, voy a nacer. No. Tú has estado ahí y has nacido. Imprevisto, pero es que además todo aquello que te ocurre, muchas cosas de las que te están ocurriendo son imprevistas, no sabías que te iban a ocurrir. Esa es otra característica de la vida. La vida no es una predicción, no es algo previsto, no puedes saber todo lo que te va a pasar, sino que surge siempre el ¿qué? El imprevisto. El ejemplo más claro, para que irnos a otros, sería ¿quién nos iba a decir a nosotros en el mes de octubre, en noviembre o en diciembre, cuando nos fuimos, por ejemplo, de vacaciones en Navidad, quién nos iba a decir que ahora íbamos a estar todos metidos en casa, confinados por un virus? ¿Qué ha ocurrido? Un imprevisto. ¿La vida qué es? Esos imprevistos, esas cosas que ocurren que nadie espera. Unas veces a favor, unas veces nos vienen bien los imprevistos, te toca la lotería. Otras veces te vienen mal. Por ejemplo, un virus te obliga a encerrarte. Así que yo tengo, 1, la vida es el qué, autoconciencia. 2, la vida es qué, circunstancia. 1, autoconciencia. 2, circunstancia. 3, la vida es qué, imprevisto. Pero como la vida es imprevisto, ¿qué ocurre? Ocurre 4. ¿Qué ocurre? Que la vida es problema, decisión y proyecto. Problema.
decisión y proyecto. ¿Qué nos ocurre? Que yo tengo imprevistos. Ya lo sé. Me pasan cosas. ¿Qué ocurre con los imprevistos? Que entonces tengo, lógicamente, estos imprevistos. Este imprevisto me genera ¿el qué? Un problema. ¿Y qué hago yo ahora encerrado en casa? Vamos a poner el problema que sea el mínimo que tengamos. ¿Y qué hago yo ahora? Vamos a imaginar, problema mucho mayor. Si me han echado del trabajo, ¿cómo vuelvo yo a trabajar? Y no tengo dinero ahora para pagar todas las facturas que me van a venir. Problema. Problema. ¿Y qué hago yo ahora que tengo que estudiar y resulta que no puedo ir a clase? ¿Y qué hago yo ahora como profesor que resulta que no puedo dar esta clase de forma, digamos, presencial en un aula? Problema. ¿Tengo qué? Problemas. Y ante los problemas, ¿qué hago? Tomo decisiones. La vida es siempre que tomar decisiones. Alguien podría decir, no hago nada. Ya es una decisión. He decidido no hacer nada. Porque como la vida es autoconciencia, ¿qué es lo que hago? Siempre estoy planteándome esta vida. Así que tengo problemas y tomo decisiones. Pues voy a hacer un vídeo para dar la clase. Pues voy a estudiar a través de vídeos o voy a estudiar en grupo, me voy a hacer un grupo de WhatsApp para estudiar filosofía. Pues, que ya serían ganas, por cierto. Pues resulta que voy a ponerme un horario para estudiar. ¿Qué estoy haciendo? Ante los problemas tomo decisiones. ¿Y qué ocurre? Que ese problema que me surge, esa decisión que tomo, va a ser generada en un proyecto. ¿Por qué tomo esa decisión? Porque espero que ante este problema, en el futuro ocurra esto. Me proyecto. Es decir, de acuerdo a lo que yo quiero que me ocurra en el futuro, voy tomando decisiones ante los problemas que me aparecen en la vida. Ahora que están ustedes en segundo de bachillerato, por ejemplo, los alumnos que estén en segundo de bachillerato y que estén viendo este vídeo, ¿qué ocurre? Que tienen un problema. Vamos a poner el problema más elemental. ¿Qué hago después de segundo de bachillerato? Toman una decisión. Sigo estudiando. Está muy importante. Sigo estudiando. Siempre. Estudio formación profesional, grado superior. Estudio carrera universitaria, por ejemplo. O me preparo unas oposiciones. Vamos a imaginar, a Policía Nacional, que hay muchos alumnos que piensan en esta opción. Pues muy bien, ya tienes un problema y una decisión. ¿Y por qué? Por proyecto. Porque quiero ser policía. Porque quiero estudiar medicina. Quiero ser médico. Porque resulta que a mí lo que me mola es imagen y sonido y entonces me voy a hacer un ciclo formativo de grado superior de técnico de sonido que está muy bien. ¿Qué hago? Todas mis decisiones se toman de acuerdo a un proyecto. Es decir, me hago una proyección de futuro, me proyecto en el futuro y digo, para conseguir esto tengo que hacer esto. Así que mi vida, ¿qué es por ahora? Autoconciencia, circunstancia, imprevisto y problema, decisión y proyecto. Pero además, ¿qué es? Sin duda alguna, dice Ortega, también es temporalidad. ¿Qué significa esto? Que mi vida se construye siempre en el tiempo, en el hacia adelante, en el futuro. Es futurización, dice también Ortega, una palabra que implica la idea siempre de que la vida es futuro. ¿Por qué? Porque yo no vivo en el pasado, ni tan siquiera vivo en el presente. ¿Dónde vivo realmente? Yo vivo para el futuro. Siempre me estoy planteando qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer en el futuro. Y eso es una característica absolutamente humana. Esa idea de que yo no vivo en el presente, sino que vivo ¿dónde? En el futuro. Quinta característica.
Vivo en la temporalidad permanente, siempre me estoy proyectando. ¿Qué ocurre entonces? Que esa vida humana tiene que tener estas 5 características. Y dice Ortega, y como es una realidad radical, podremos ver estas 5 características en cualquier ser humano, de cualquier momento y en cualquier cultura. Me da igual, diría Ortega. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo resuelva? Por ejemplo, cuál sea su proyecto. A lo mejor su proyecto es ser monje medieval. A lo mejor su proyecto, vamos a imaginar, es ser cazador en la tribu. A lo mejor su proyecto, vamos a imaginar, es ser, por ejemplo, caballero medieval o gladiador en la antigua Roma. Cosa que, por cierto, no creemos. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que esto puede cambiar, pero las categorías, las características fundamentales de la vida siempre van a ser las mismas. Resumimos. Ortega había criticado las 2 corrientes fundamentales de la filosofía según era hasta ahora, el realismo y el idealismo, y la había criticado porque una hacía una primacía de la realidad del mundo y otra del yo. Ortega, ante esto, dice, es que es un error. ¿Por qué? Porque la realidad no es el yo o el mundo, sino es el yo ¿con qué? Con el mundo, y el mundo con el yo. Como realidades dependientes y cuya relación, ¿dónde se da? En la vida. Esa es la palabra clave. La vida. ¿Por qué? Porque la vida, ¿qué es? Es la realidad, es lo que realmente hay, radical, fundamental. Si no estuviéramos vivos, no habría nada de todo esto. Todo esto se borraría inmediatamente. Así que la vida es la realidad radical. ¿Y qué es lo que tiene esta vida? Una serie de categorías. Es decir, toda vida humana como realidad radical cumple una serie de características. Sabemos que estamos vivos, autoconciencia. Nos vivimos, nos situamos, estamos viviendo, no solo de forma individual aislada, sino en una circunstancia que es yo con el mundo, la vida como una circunstancia, yo soy yo y mi circunstancia, frase de Ortega, repito, muy importante. La vida es un imprevisto, no puedo predecir todo lo que me va a ocurrir. La vida, como es un imprevisto, me genera problemas ante los que tomo decisiones basadas en un proyecto que yo tengo de mi vida, el proyecto vital, y siempre ese proyecto se inscribe en el tiempo. ¿Se inscribe dónde? Hacia el futuro. Así pues, Ortega ya ha dado su teoría fundamental, su idea fundamental. Lo fundamental, la realidad radical, es la vida. Y en el siguiente vídeo vamos a ver qué consecuencias extrae de esto también. Ya sabemos que ha extraído una, esta vida tiene unas categorías. En el siguiente vídeo veremos cómo va a surgir, por un lado, el racionalismo, el racio-vitalismo, que el racionalismo estaría aquí, sería un error, el racio-vitalismo, y por otro lado va a surgir la vida como razón histórica. Pues en el siguiente vídeo, más. Como siempre, ha sido un placer.